Tengo un amor, todo especial, nada casual. Yo jamás le dejaré. Me ha dicho también que jamás me dejará. Tengo un amor, no lo he visto y existe de verdad. Te lo voy a presentar, se deja conocer y tú lo podrás palpar. Y a través de un gran encuentro conocerás de su amistad. Te pasará lo mismo que a mí. A cenar, se desborda revestido del más exquisito vino y el más suculento pan, y con el arrullo de su coro, de su cántico de paz, serenata con violines, ángeles y querubines, coreografiando sin cesar. Y a través de un gran encuentro conocerás de su amistad. Te pasará lo mismo que a mí. Y a través de un gran encuentro Jesús te viene a enamorar. Te pasará lo mismo que a mí. A cenar, se desborda revestido del más exquisito vino y el más suculento pan, y con el arrullo de su coro, de su cántico de paz, serenata con violines, ángeles y querubines, coreografiando sin cesar. Y a través de un gran encuentro conocerás de su amistad. Te pasará lo mismo que a mí. Y a través de un gran encuentro Jesús te viene a enamorar.
pasará lo mismo que a mí. Años atrás. Bueno, pues buenas tardes, y espero que eso de las pruebas nos remitimos, salgamos cuando menos con 6, por favor. Nos toca hablar sobre los escritos de Luisa, o sea, cómo llegan a México, cómo los encontramos, qué es lo que pasa. Luisa es una persona italiana y que desde muy niña empieza a tener cierto trato, ciertas revelaciones con María y luego con Jesús, experiencias místicas donde ella ve a Jesús sufriente, donde ella, la Virgen le pide que le ayude a su hijo, y ella se ofrece a ayudarle. Poco tiempo después le piden que se ofrezca víctima, o sea, víctima para ayudar a su hijo en los sufrimientos físicos, y efectivamente, o sea, se ofrece primero durante un tiempo, unos cuantos días, en que hay una epidemia de cólera en Italia, y Jesús le ofrece que si se ofrece víctima, Él quita el cólera. Efectivamente, ella le pide permiso al sacerdote, el sacerdote le dice que sí, y en ese momento la epidemia se quita. Después vuelve otra vez a Jesús en vísperas de una guerra de Italia contra los turcos, y entonces le pide que se vuelva a ofrecer víctima, y le ofrece que si se ofrece víctima, ningún país, ni los turcos ni Italia van a tener consecuencias, que va a terminar con la guerra sin ningún problema para esos países. Le vuelve a pedir permiso al confesor, el confesor le dice que sí, pero Jesús le había dicho, te vas a ofrecer víctima por un cierto tiempo. Entonces pensaban que iba a ser igual, unos días o unas semanas de sufrimientos, y ya, se ofrece víctima, y entonces sucede algo muy curioso. La guerra termina sin daño para nadie, pero ese poco tiempo fueron 64 años. 64 años de estar en cama sin pararse, ese era el ofrecimiento, y en donde empieza a suceder un estado muy curioso, en donde cada vez que Jesús llega para hablar con ella cae en un estado de rigidez total, pierde los sentidos y queda rígida, que nadie la puede mover, nadie puede menear un solo miembro de ella. Y así, en ese tiempo es donde Jesús le empieza a dar sus primeras lecciones, digámoslo así. Durante ese tiempo, la familia piensa que hay una enfermedad grave, piensa que ella va prácticamente a morir porque no regresa de ese estado, y entonces mandan llamar médicos. Los médicos llegan, la examinan, no encuentran ninguna enfermedad, pero los familiares piensan que está a punto de morir, y entonces mandan llamar al sacerdote para que le dé los santos óleos, y resulta que cuando el sacerdote llega, el sacerdote le dice a la familia, esto no es enfermedad, esto es de Dios, y le da la obediencia de volver, y en ese momento Luisa regresa sus 5 sentidos. Y ahí empieza esa larga historia de 64 años de vida en ese estado, en su cama, sin pararse jamás de su cama. Cosas sorprendentes, nunca se llaga,
nunca tiene ningún problema por haber estado en ese estado, y Jesús le empieza a dictar los escritos que ahora conocemos con el nombre del Libro de Cielo. ¿Cómo llega esto a México? Padre Pío tenía hijos espirituales, y había un sacerdote mexicano que estaba en ese tiempo ahí con Padre Pío, y este sacerdote le empieza a hablar Padre Pío sobre Luisa y le pide que vaya a recoger los escritos que han quedado en Corato, que era la ciudad en donde vivía Luisa, y que vaya recogiendo lo poquito que quedaba y que se lo lleve, que lo traiga a México. Para esto, para que se entienda, los escritos de Luisa fueron condenados, fueron puestos en el índice de libros prohibidos, y por eso es que todas las copias, todo lo que había de Luisa había prácticamente desaparecido. Entonces la encomienda de este sacerdote era buscar lo poco que hubiera quedado y empezar a hacer una recopilación de los escritos de ella. Total, rescata 5 libros, copias fotostáticas de algunas transcripciones que habían hecho las religiosas del padre Aníbal de Francia, San Aníbal de Francia ahora, que fue fundador de 2 órdenes religiosas, una de sacerdotes, que son los redencionistas, y otra de religiosas, que son las monjas del Divino Celo. Entonces había copias a máquina, y él empieza a recoge esos libros, empieza a leer, y se va de espaldas el Señor al ir entendiendo lo que estaba escrito ahí. Se lo trae a México. Aquí en México se los entrega a un hermano de él, pero el hermano no le interesa. Pero ese hermano trabajaba con un contador en México que se llamaba José Luis Acuña. Quizá alguno de ustedes haya oído el nombre. Y a este contador sí le gusta, y empieza a juntar personas para hacer grupos de lectura. Poco a poco va creciendo aquello, pero Monseñor Corripio Ahumada, que era arzobispo de México en aquel tiempo, deshace los grupos y se pierde prácticamente. Se queda el contador con 2 o 3 amigos y empiezan a leer. En ese tiempo yo fui compañero de José Luis en la primaria, y por azares del destino, que ya hacía muchísimo tiempo que no nos habíamos visto, en ese momento nos volvemos a encontrar y me dan los escritos para empezar a leer, y prácticamente, como dice el padre, me empecé a enganchar con esta lectura, con esta nueva doctrina que Jesús está dictando. ¿Qué pasó después? Prácticamente es largo contarlo y medio tedioso, pero en el año de 90, que van a beatificar a este sacerdote, a San Aníbal de María de Francia, un obispo en México, don Ricardo Guízar, nos dice que van a beatificar a este sacerdote, pero que tiene un impedimento muy grande, que es haber puesto el Nihil Obstat en los libros de Luisa. Y eso, como estaba en el índice de libros prohibidos, era un impedimento para su beatificación. Se prepara todo un escrito sobre la condena que le hace la Iglesia a Luisa. Se mandan a una persona que le entrega al cardenal Ratzinger en la mano los escritos. Cardenal Ratzinger se va de espaldas porque dice, bueno, ¿y esto dónde está? No tenía ni idea de dónde estaba. Entonces ya le dicen que está
en los archivos del Vaticano, le dan los datos de la condena, de cuándo recogieron los libros, y simplemente dice, bueno, vamos a ver. No volvimos a saber nada de él, pero resulta que beatifican a Aníbal di Francia. Lo más probable es que el cardenal Ratzinger haya acudido inmediatamente con Juan Pablo II a decirle, mira lo que tenemos. Sacan los escritos de Luisa, los leen, y yo no creo que haya habido lectura a fondo, pero cuando menos dijeron, bueno, que lo beatifiquen. Eso da margen a que estos escritos dejen de estar en aquel estado de prohibidos y empieza a haber un movimiento en Italia fundando una asociación de Luisa Picarreta. El obispo de México, don Ricardo Guízar, nos contó después que el cardenal Ratzinger lo había mandado llamar para que fuera a Corato a pedir al arzobispo de esa arquidiócesis que abriera la causa de Luisa, porque Luisa era la salvación de la Iglesia. O sea, palabras muy curiosas, serán verdad viniendo de un obispo, en ese tiempo ya era arzobispo de Tlalnepantla, pues lo más probable es que sí. Cardenal Ratzinger debe haber leído, debe haber entendido lo que ahí decía y lo pone como la salvación de la Iglesia. Posteriormente, en 1994, se abre la causa de beatificación de Luisa y salen los escritos ya para poderlos fotocopiar. Se hacen copias de todas las libretas que había escrito Luisa, que son 36 libretas. De esas 36 libretas se copian y se empieza a hacer una transcripción del original al italiano para ponerlo ya en manos de los teólogos que iban a analizar estos escritos. Se hace esa transcripción y por alguna razón, nadie sabe qué pasó, se pierde la transcripción. Y entonces resulta que le piden a José Luis que se vuelva a hacer la transcripción de los 36 volúmenes. Y ahí nos toca la fortuna, la inmensa gracia de Dios, que piden que la haga yo. Y entonces me pongo a brincar de gusto, porque era la manera de poder tener los originales de Luisa y poder hacer este trabajo. Entonces se hace la transcripción y después de eso empiezo a querer traducirla sobre todo para la familia, para las amistades. Empiezo a hacer la traducción y después de un tiempo algunos amigos me dicen, súbela a internet. Yo decía, no, pero internet ¿para qué? ¿A quién le va a interesar esto? Total que me convencen, la subo a internet y, oh sorpresa, fue un boom, se esparció por todo el mundo. Y eso es el libro de cielo que tenemos en la actualidad, o sea, los escritos de ella. Esta es la manera como encontramos, más bien dicho, la divina voluntad nos encontró y la manera en cómo llegan a México. O sea, México, por alguna razón, todo lo que se ha hecho de Luisa ha salido de México. El sacerdote que los busca en Italia y que los trae a México, las personas encargadas de ir a Roma para comunicarle a cardenal Ratzinger que iban a beatificar a Aníbal teniendo esto en contra. Luego el arzobispo que va a comunicarle a Corato que se abra la causa de beatificación. Luego la transcripción que a final de cuentas se hizo en México, la traducción que se hizo en México
En fin, México fue como el punto de partida de este boom de la divina voluntad. Prácticamente esto es lo que podríamos decir de los escritos y del cómo salió, cómo se hizo aquí todo esto. Ahora vamos realmente a lo importante, o sea, ¿qué es la divina voluntad? Todo mundo tenemos una idea cuando nos hablan de una revelación, de que es algo nuevo y de que es algo que la Virgen o Jesús nos está comunicando para llevar a cabo una forma de acercarnos a ellos, de una espiritualidad. Pero resulta que en Luisa, estos escritos de Luisa, nos ponen en contacto con algo que nunca habíamos pensado. Todos nosotros hemos leído el Evangelio, ¿verdad? Todos hemos, de alguna manera, a veces acudido a un colegio bíblico, a pláticas sobre Biblia, hemos oído homilías, pero nunca nos han podido explicar algunas frases de Jesús. Yo no sé si ustedes hayan pensado en eso. Por ejemplo, en alguna ocasión dice: todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores. ¿Lo han pensado? ¿Sí? ¿Y ya empezaron a hacer obras mayores que las que hace Jesús? ¿Todavía no? Bueno, pues yo creo que ya es tiempo, ¿no? En otra ocasión Jesús nos invita a la santidad y nos dice: sean santos, ¿de acuerdo? Pero ¿en qué manera quiere que seamos santos? Como mi Padre es santo. O sea, no me dice sé bueno, no me dice pórtate bien, no me dice sé obediente, me dice sé santo como mi Padre Celestial es santo. En otra, ya al final de su vida, en la última cena, ustedes recordarán las palabras de Jesús cuando está rogándole al Padre por sus apóstoles, que le dice: Padre, te ruego por estos, te ruego que los preserves del mundo. No te pido que los saques del mundo, te pido que los preserves del mundo. En fin, sigue hablando y de repente dice: Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ahora ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que de la misma manera que el Hijo y el Padre son uno, o sea, son uno en la divinidad, de esa misma manera nos quiere a nosotros. No nos quiere buenos, no nos quiere santos humanos, nos quiere santos divinos. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. ¿Sí se entiende eso? Y entonces uno dice: caray, ¿de qué me están hablando? En el Evangelio, ¿de qué me están hablando? Bueno, vamos a San Juan. Todos hemos leído, o cuando menos la mayor parte hemos oído, el prólogo del Evangelio de San Juan, donde San Juan nos dice que gracias a todo lo que Cristo hizo en este mundo, nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Y todos pensamos que el llegar a ser hijos de Dios como que es el punto culminante. Incluso nos da a su madre, nos da a la Virgen Santísima como Madre nuestra. Y eso nos lo dice en la cruz, ¿se acuerdan? Cuando hijo, hombre, ahí está tu madre,
y a la madre le entrega a su hijo, y ahí como que nos ponemos todos. Pero el punto es, ¿realmente será eso, el ser hijo de Dios, el punto culminante? El mismo San Juan nos dice en su primera carta, nos dice: hijitos, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser no lo conocemos. Así que el ser hijo de Dios no es todo, es una parte, pero todavía hay algo más, y ese algo más no lo conocemos. Y luego dice: pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se manifieste, sabremos lo que debemos ser, porque lo veremos tal cual es. O sea, nuestra verdadera identidad está en Jesús. Pero necesitamos conocer a Jesús para saber quiénes somos nosotros. Y entonces la pregunta es: ¿conocemos a Jesús? ¿Conocemos a Jesús? ¿Sí? Conocemos al hombre, a la naturaleza humana del Verbo eterno. Su naturaleza humana la conocemos. Sabemos dónde nació, sabemos quién es su mamá, quién es, su padre putativo, sabemos lo que hizo, sabemos que era carpintero, sabemos que en el templo a los 12 años se quedó predicando a los sacerdotes, pero luego no sabemos nada. Y reaparece en el bautismo con Juan el Bautista, y conocemos su predicación. ¿Conocemos uno que otro rasgo de su divinidad? Sí, los milagros, sobre todo milagros que nadie había hecho, como era resucitar un muerto, pero un muerto que ya estaba corrupto, a Lázaro. Su transfiguración, o sea, eso fue algo totalmente diferente de lo que todos habían hecho. Y por último, su resurrección. Pero de ahí en fuera no conocemos qué hacía. No sabemos qué hacía el Verbo eterno cuando la humanidad de Jesús hacía una silla. ¿O ustedes saben qué hacía el Verbo eterno cuando la humanidad de Jesús hacía una silla porque era carpintero? ¿No? ¿Qué hacía el Verbo eterno cuando Jesús niño correteaba con otros niños? ¿Qué hacía el Verbo eterno correteando? ¿Se lo imaginan? ¿No? Por lo tanto, no tenemos la menor idea de quién es Jesús. No sabemos quién es Jesús. Y eso nos lo dice Él mismo, cuando ahí en la última cena también dice que en ese momento tiene mucho que decirles. Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Y luego dice: cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. ¿Y la verdad plena cuál será? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la persona de Jesús es en donde está encerrada toda la verdad. Toda la verdad. Pero esa verdad no la conocemos. Y si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, forzosamente debemos ser iguales que Jesús. Si no, no somos lo que deberíamos de ser. Con esta idea vamos a esa finalidad, a la finalidad que Dios se trazó para nosotros. Y la pregunta que les voy a hacer es muy sencilla. ¿La finalidad de Dios será salvarnos? ¿La finalidad de Dios será salvarnos? ¿No? ¿Sí? Ya empezamos con... A ver,
Sí, pero no. Váyase a donde usted quiera. No, o sea, la finalidad de Dios no es salvarnos. Siempre hemos pensado en la finalidad de Dios desde nuestro punto de vista. Y nuestro punto de vista es del hombre caído, del hombre necesitado de redención. Pero nunca hemos pensado en el primer hombre, ¿o sí? ¿Ustedes creen en Adán? No hay duda. Bueno, Adán, cuando fue creado, ¿habrá Dios tenido la idea de salvarlo? No. Entonces, ¿cuándo viene la idea de salvarlo? Después del pecado. Por lo tanto, la salvación no es finalidad, es remedio. Es remedio. ¿Remedio para qué? Para el pecado que tenemos, para ese pecado original con el que nacemos, y que ese pecado original lo hemos tomado como pecado, pero no es un pecado. Pecado es un acto voluntario en contra de lo que Dios quiere, en contra de un mandamiento. Entonces yo pregunto, ¿el fetito que está siendo abortado aquí al lado tendrá un pecado? No. ¿Qué es lo que tiene? La ausencia de lo que Adán perdió cuando pecó. Adán había sido creado con la unión con Dios en él. Y para eso basta leer el relato del Génesis. O sea, en el jardín del Edén estaba Dios que se paseaba y platicaba con su criatura. O sea, había una convivencia entre Dios y Adán. ¿Cuál fue el pecado original? Cuando Adán decide comer del árbol aquel del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol, ¿qué necesitamos nosotros para conocer el mal? Tener el bien, porque el mal es la ausencia del bien. ¿Sí? Por lo tanto, para conocer el mal necesito tener el bien, y es un árbol en donde nos va a dar a conocer el bien y el mal. Por lo tanto, ¿qué cosa, si ahí está el bien, qué cosa me hace conocer el mal? ¿Qué cosa me hace quitar el bien? Si el bien es Dios, ¿qué puede quitar a Dios de un lugar? La voluntad humana. Es lo único que le puede decir a Dios, quítate, y Dios se retira. Por lo tanto, el árbol del conocimiento del bien y del mal es la voluntad humana. La voluntad humana en donde ya está injertado el bien, donde está Dios, porque ahí lo conocemos. El mal no puede existir si no existe el bien. Lo que existe es el bien, y el mal es quitar eso. El mal no existe por sí mismo. Si entiendo esto, entiendo quién es el hombre. Era la unión del Dios con el hombre, la unión de Dios con la voluntad del hombre. Y luego resulta que después de haber comido, lo corren del paraíso. Y la pregunta es, ¿por qué lo corren? Todo el mundo piensa que lo corren por la desobediencia, por el pecado. No, lo corren porque dice Yahvé, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida.
y viva para siempre. Y ahora yo pregunto, ¿qué árbol me da vida para siempre? ¿Qué árbol? Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no tendrá vida eterna. De alguna manera, ahí, junto al árbol del conocimiento del bien y del mal, la voluntad humana, estaba ¿quién? Jesús. Y ya sé que todo el mundo pone cara de, no es cierto. Después lo vamos a explicar. Es Jesús quien está ahí, y ese es el verdadero hombre. Ese es el hombre. Ese es el hombre creado por Dios. Ese es el hombre que deberíamos de ser nosotros. Tener a Dios con nosotros, unido con nosotros, tener a Jesús en nosotros para estarnos alimentando continuamente de Él. Ese es el hombre. Por lo tanto, ahorita, en este momento, no somos hombres. Y digo hombres en forma genérica. No me gusta decir hombres y mujeres, no. Hombres, familia humana. No somos hombres. ¿Qué nos falta? Tener a Jesús en nosotros, tener a Dios injertado en mi voluntad, y esa es la enseñanza de Jesús en el libro del cielo sobre cómo llegar a vivir este ambiente. Por lo tanto, cuando quieran pensar cuál es la finalidad de Dios para ustedes, no lo piensen a través de ustedes, piénsenlo a través del hombre creado, piénsenlo a través de Adán. Queda, bueno, no iba yo a decir queda claro, ya sé que no. Poquito, bueno, ya es algo. Sí se entiende esto. Bueno, la divina voluntad, esto que Jesús nos viene a explicar, es cómo llegar a quitar todo lo que no le pertenece a Él y cómo injertar en nosotros todo lo que Él es, para que el hombre realmente llegue a ser a imagen y semejanza de Dios. Parece raro, pero la Iglesia ya lo dice. Quien haya leído el catecismo se habrá dado cuenta que en el catecismo existen varios artículos en donde dice que Dios nos quiere participar de su vida divina, de su voluntad divina, de su ser, de su naturaleza, de su divinidad, de sus atributos. ¿Lo han leído? ¿Sí? Qué bueno. El catecismo nos dice que el hombre tiene su finalidad, es la unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Esa Trinidad de la que nos habló el Padre, esos 3 actos del Padre para ser amor, es lo que nosotros, en donde nos quieren a nosotros unidos, total y absolutamente indivisibles de Él, unidos a ese punto. Ese es el fin del hombre. ¿Dónde quedó la salvación? Como un remedio, como una medicina, como algo que viene a curarme y a ponerme nuevamente en el punto donde puedo empezar a actuar para llegar a mi verdadera finalidad, que es la unión permanente con Jesús. Esa es la divina voluntad.